Ahora su Biblia en Mateo capítulo 7. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar en el versículo 24. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Gloria a Dios. Mire la importancia aquí en este versículo 24, que es escuchar, ¿cierto? Oír las palabras y hacerla, ¿cierto? No solamente escucharla como nos dice, vamos a Santiago, que nos dice en Santiago. Vamos a volver a Mateo 7, pero miremos lo que nos dice Santiago. Santiago está haciendo eco a lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, ¿okay? Recuerdámonos, vea Mateo 7, ahora que veamos Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22, empecemos ahí en versículo 22, nos dice, pero sé hacedores de la palabra, ¿sí? Hacedores, eso es obedecer la palabra, ¿cierto? No solamente escuchar, no, si cuando la escuchó, la va a aplicar, ¿cierto? Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Amén? Hay muchos que dicen, van a la iglesia y dicen, ay, qué bueno que tuve esa enseñanza, qué bueno que tuve esa prédica. Pero después se olvidan, no la aplican. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esa es la persona que solamente escucha la palabra, pero no la hace, no la aplica, se está engañando a sí mismo. Amén. Es triste, ¿cierto? Que uno engañe a uno mismo, ¿cierto? Que lo engañe a otra persona, uno es diferente, pero engañarse a uno mismo. Eso sucede con las personas que escuchan y dicen, yo sé esto, que tengo revelación, se la hincha la cabeza de tanto conocimiento, pero nunca aplican nada. La sabiduría es que apliquemos lo que hemos aprendido, escuchado. Amén. Amén. Versículo 23 dice, estamos todavía en Santiago capítulo 1. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera, el versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Sí, se olvida. Es el que no aplica la palabra a ellos. Entonces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios, es para aplicarla. Pero que si la escuchamos y si nada más como tener una biblioteca en la mente, pero no aplicamos, no somos sabios porque no estamos aplicando. No estamos ejecutando lo que sabemos o lo que hemos aprendido. Amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 7. Vamos a comenzar de nuevo en el versículo 24. Que no le olvide. Entonces, Santiago le estaba haciendo eco a lo que nuestro Señor Jesús está enseñando aquí en Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Lo que Jesús habla, esa es la roca. La palabra de Dios. Amén. Versículo 25, ¿cierto? Jesús lo que está diciendo ahí, edifique tu vida en lo que yo digo, Amén. en mi palabra. Amén. Jesús es la roca, ¿cierto? Pero él también es el verbo, ¿cierto? Entonces lo que sale de Jesús es él mismo. Y si nosotros
edificamos nuestra vida en lo que Jesús dice, somos personas prudentes, somos personas sabias. Amén. Amén. Versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Estaba fundado aquí en lo que Jesús dice. Aleluya. Entonces, vientos van a venir. Vientos pueden ser problemas, dificultades, ¿cierto? Persecuciones, tribulaciones. Pero si nuestro fundamento es Jesús, la roca y su palabra, no vamos a ser destruidos. Amén. Amén. ¿En qué usted tiene fundado su vida? Amén. A todo le va a venir el viento y lo va a golpear. Sí. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no la aplica, no la obedece, no la practica y no las hace, le compararé a un hombre insensato. El otro es prudente, que la escucha, la aplica, la hace, la practica, es prudente. El que no, es insensato. Los dos las oyen, uno la aplica, otro no. El que la aplica es prudente, el que no la aplica es insensato. Entonces cuando el viento viene, nos taparán la roca y que hay destrucción. Vienen los vientos, a los dos viene el viento. Pero uno solo va a ser destruido. El que no la aplica, el que solamente la escuchó, pero no aplicó. Amén. Pero cualquiera que no esta palabra y no las hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay otra palabra por insensato. Yo la voy a decir, pero usted sabe cuál es. ¿Sí? Es la misma palabra. Eso es lo que está diciendo Jesús. A nadie quiere que lo llamen así, pero Jesús dice, el que la escucha y no la practica, no la hace. Eso es lo que es. Ay, pero es que yo me sé la palabra. Pero la aplica, la practica. Porque el viento viene la tempestad. Estamos en esta tierra. Y a todos los viene el viento. A todos los viene la tempestad. No sabemos cuánto. Y no sabemos cómo va a venir. Pero viene. Gloria a Dios. Versículo 27 dice. Y descendió lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos. ¿Has visto en la noticia, cuando han venido las lluvias, se han llevado casas con todos? Y eso es el cuadro que nos está pintando nuestro Señor Jesús, cuando ven un río tempestuoso y como se llevan casas, todos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Versículo 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas tenían el conocimiento, pero no lo aplicaban. Amén. Ellos conocían la palabra, pero no la vivían. Por eso Jesús los llamó hipócritas. ¿Yeah? De que sabían, pero no vivían. Nuestro Señor Jesús nos exhorta que buscamos su palabra, o sea, la practiquemos, la vivamos. Y si lo hacemos somos sabios, ¿cierto? Prudentes. Qué mejor consejo que los consejos de Jesús, ¿cierto? Personas corren aquí y allá, pagan dinero para que los aconsejen. Pagan personas que les aconsejen. Pero si abrieran la Biblia y empezaran a estudiarla,
empezaran a recibir la palabra de Jesús y la aplicaran, se ahorraban tiempo y dinero y serían sabios, no insensatos. ¿Dónde encontramos la palabra de Jesús? En la Biblia, ¿cierto? Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ir a la Biblia. Hay personas que dicen, no, que me da pereza. Entonces tú no quieres sabiduría, es insensato. Si quieres sabiduría, tengo que ir a la fuente, ¿cierto? De la sabiduría. Y aplicarla, no solamente ir para la fuente de la sabiduría, recibir de la fuente de la sabiduría, pero no aplicarla. Entonces no me hace provecho, ¿cierto? Amén. El provecho se manifiesta en la vida de uno cuando uno aplica lo que escuchó, ¿cierto? Amén. Si no lo aplicamos, no lo va a aprovechar. Podemos ir ante los mejores maestros de la palabra, de los mejores predicadores, y sentarnos a escuchar la verdad. Pero si no aplicamos, hay que aplicarla. David dijo, el rey David dijo, ¿con qué limpiará en su camino? Y dijo, con guardar su palabra, ¿cierto? Fue la palabra de Dios. Ese es Salmo 119, verso 9. La palabra de Dios. ¿Cuál es guardar la palabra? Aplicarla, recibirla y aplicarla. La escuchamos y la hacemos, ¿cierto? Como dijo Santiago, no solo sé oidor, pero hacedor. Hacedor era aplicarla, obedecerla, practicarla. Amén. Amén. Aleluya. Cuando estamos hablando de sabiduría en la palabra de Dios, estamos hablando de que lo sabemos todas las cosas de este mundo, ¿no? Es caminar de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Caminar en obediencia de lo que el Señor nos está hablando, ¿cierto? Salomón dijo que sabiduría, inteligencia y la prudencia los guarda del mal camino. ¿Dónde aprendemos esas cosas? En la palabra de Dios. Amén. Miremos en Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Vamos del versículo 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras, ¿sí?, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares. Hay que buscar más la sabiduría de Dios que el dinero, pues las personas prefieren el dinero primero. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, es el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Amén. Y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién no quiere conocimiento de Dios? Amén. Y nos está diciendo cómo encontramos eso. Amén. ¿Ven?
Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aleluya. Amén. De su boca, de su palabra. Amén. Pero hay que aplicarla, ¿cierto? No solo el pan vive el hombre, Mateo 4:4, sino de toda palabra que procede o sale de la boca de Jehová. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que darle prioridad al estudio de la palabra. Amén. Tenemos que darle prioridad al estudio de la palabra de Dios en nuestras vidas. No solamente por la información espiritual que nos da, sino para aplicarla a nuestra vida diaria. Entonces, si vamos a estudiar la palabra es porque la vamos a aplicar. Amén. Ese es el motivo de que tenemos que ir a estudiar la palabra. No para tener conocimiento espiritual solamente, sino para aplicarla. Porque para eso fue que la enseñó Jesús. Amén. Para que la apliquemos. Por eso dice que le enseñemos a otro. Para que esta persona también la aplique. Amén. Para que la apliquemos en nuestro diario vivir. Para eso recibimos la palabra de Dios. Eso dijo Juan, que me ama guarda mis palabras, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, no vayan de ninguna persona a pedir consejo si no van a aplicar el consejo. Come on. Si vamos a la palabra de Dios, porque vamos a aplicar los consejos de Dios. Amén. Muchas personas creen que recibir la palabra de Dios, estudiar la palabra, escuchar la predica, esto, acumular conocimiento. Muchos creen eso. Y andan con la cabeza grande, hinchada, discutiendo sobre doctrina, sobre palabra, pero no la aplican, son insensatos. Porque así es el insensato. Se jactan del conocimiento que tienen, pero no la aplican. Se jactan y que las revelaciones que tienen, pero no la viven. Son insensatos, de acuerdo a la palabra de Dios. Insensato. Alguien me contó que una vez estaba en su casa y escuchó alguna carabía y salió a la puerta. Y eran dos personas de diferentes denominaciones discutiendo por las palabras de la doctrina. Y como ninguno se ponían de acuerdo en nadie ganas, se cogieron a golpe. Y va a ir insensato. Amén. Tienen la casa llena, según ellos, de conocimiento, que se conocen la palabra, que se la saben, pero no la aplican, insensatos. Hasta cómico eso. Lucas capítulo 6. Gloria a Dios. Y en Lucas capítulo 6, Amén. versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? De la misma historia, ¿cierto? De la casa del sabio.
que construyó casa en la roca, en el fundamento de la enseñanza de Jesús. Amen. Entonces, hay muchos que llaman a Jesús Señor, Señor, pero no obedecen a Él. Muchos declaran que Jesús es el Señor de ellos. Muchos. Pero no quieren obedecer su palabra. No quieren. Yo creo que el conocimiento de la palabra es suficiente. Ellos creen que el asentir con su mente de que sí esa es la verdad es suficiente, sin aplicarla. Con contar la historia de que el Señor le habló es suficiente. No, tiene que aplicarla. Amen. Está. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Muchas personas por ahí se la pasan diciendo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, pero no hacen lo que el Señor les dijo. Pero quieren que las otras personas le crean que el Señor les dijo. Charlatanes, habladores. Ese es mi Señor. Y eso les dice, porque llama Señor, porque me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Aleluya. Vamos a Mateo 7. Versículo 21. Amén. Amen. Me gusta cuando el Señor Jesús empieza a desarmar todo lo que hemos armado, ¿cierto? En nuestra mente, pero no es real, que no trae fruto porque no estamos haciendo lo que Él dice. Mateo capítulo 7, comencemos en el versículo 21. ¿Ven? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como los de Lucas 6, 46, ¿cierto? Que ella me llama Señor, Señor, y no hace lo que te digo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entra, que obedece, ¿cierto? Amen. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos que están haciendo trabajo, pero no están obedeciendo. No están caminando en intimidad con Jesús. Amen. Ahí es que confundimos cuando vemos personas ocupadas haciendo muchas cosas. Creemos que están obedeciendo a Jesús, que están en comunión con Jesús. Pero Jesús sabe quiénes son. No solo es decir Jesús es mi Señor, pero hay que hacer su voluntad. Amen. Amén. Hay que hacer su voluntad. Sabemos que la voluntad de Jesús es la voluntad del Padre, porque Él no hizo nada que no era la voluntad del Padre. Él dijo, vine a hacer la voluntad del Padre. Y Él dijo que su deseo más grande era hacer la voluntad del Padre. Amen. Y dijo que hasta su comida era hacer la voluntad del Padre. Entonces sabemos que todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra fue de acuerdo a la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús habló aquí en la tierra fue de acuerdo a la voluntad del Padre. Amén.
Amén. Amen. Por eso lo que dice Jesús hay que obedecerlo. Amén. Juan capítulo 14. Gloria a Dios. Comencemos en el versículo 21. Gloria a Dios. El que tiene mis mandamientos es su palabra. Acuérdense, mandamiento es su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los hace. Ni que lo guarde. No. Tiene que aplicarlo. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo te amo mucho, Jesús. Yo te amo, Jesús, pero tu palabra no me gusta. ¿Sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que Jesús viene y demostrará su gloria y su poder a través de ti. Esa es su manifestación. La gloria de Jesús en tu vida y a través de tu vida. Amen. Jesús cumpliendo su promesa en ti y a través de ti. Esa es la manifestación de Jesús. Amén. Su poder y su gloria, su unción, todo lo que es Él a través de ti y en ti. Amen. Amén. Versículo 23. Respondiendo Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Amén. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Recuerdo que estos días hemos hablado de que somos nosotros el templo de Dios, la casa de Dios. Amen. Entonces, si somos creyentes, en vez de estar mirando siempre al cielo, para ese Señor está dentro de nosotros. Sí, Jesús está a la diestra de Dios Padre, pero también vive en nosotros. Amen. Tenemos que primero reconocer que Él vive en nosotros. Nuestro caminar no cambia hasta que nosotros verdaderamente creamos que Jesús vive en nosotros. Porque siempre vamos a pensar que está por allá lejos y no hay comunión así. ¿Cierto? Él vive en nosotros. ¿Bien? Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. No guarda mis palabras. Es claro, ¿cierto? Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, ¿cierto? O sea que Jesús siempre que habló, era la palabra que el Padre quería que él hablara. Amen. Amén. Entonces, el que no guarda las palabras de Jesús no está guardando la palabra del Padre. Entonces, el amor que Jesús está hablando de este amor es la obediencia a Él, a su palabra. Amen. De esa es la manera que le mostramos nuestro amor a Jesús. ¿Ok? Podemos sentir todas las emociones que queramos, pero si no obedecemos, podemos llorar de emoción, pero si no obedecemos la palabra de lo que nos manda a decir, ya sea personalmente o a través de su palabra, que es más importante, lo que está escrito, Amen. no estamos amando, sino estamos diciendo lo que ya está escrito, por lo menos lo que está escrito. Porque si usted escucha una voz, puede decir, no era él, no estoy seguro. Pero lo que está escrito, si usted no obedece lo que está escrito, que sabemos que es la palabra de Dios, no lo ama. Así es lo que dice Jesús. Así es. Usted puede, no va a discutir conmigo, ay, usted no sabe si lo amo. Pero Jesús dice, el que me ama guarda mis palabras, o sea, la aplica, la obedece. Amen. Y el que no me ama no la guarda, o sea, no la obedece. Amén. Claro está, no hay discusión. Come on. Ahí se acaba la discusión. Amen. Amén. O sea, hacer la voluntad de Jesús y obedecer su palabra.
De esa manera demostramos nuestro amor a Él y al Padre, nuestro Padre Celestial. Amen. Y entramos a una verdadera relación íntima. Ahí entramos a comunión íntima. ¿Eh? Cuando nacimos de nuevo, el Espíritu del Señor vino a vivir en nosotros, vinimos a ser el templo de Dios, la casa de Dios. Pero una relación íntima viene cuando empezamos a obedecer su palabra. Amen. Porque podemos vivir en la misma casa, pero si no significa que hay una relación íntima. Conozco parejas que viven en la misma casa, pero duermen en diferentes habitaciones, duermen en diferentes camas. Aparentan afuera que tienen relación, pero no tienen relación. Lo mismo es con nuestro Señor Jesús. Él vive en nosotros porque cuando nacimos de nuevo, pero si nosotros no obedecemos no hay relación íntima. Viviendo en la misma casa, pero en diferente habitación, no hay relación íntima. No hay relación íntima. Yo conozco varias parejas. A veces le aparentan a los de afuera que hay relación, o a veces ni aparentan, ya la gente sabe que no pasa nada, no hay nada. Pero hay unos que quieren aparentar, pero duermen en diferentes habitaciones, en diferentes camas. Entonces, tú lo llegas a visitar, todo el mundo está ahí. Después de que al llegar la noche, cada uno avisa a dormir, cada uno coge para su lado. No hay relación. Tú no me digas nada, yo no te digo nada. No hay relación. Y así muchos creyentes quieren vivir. Jesús, Padre, haga esto por mí, cuídate de mí, pero yo no voy a hacer tu palabra. De todos modos tú me amas, como los que andan haciendo el mal, así me tienes que amar. Las personas piensan que vivir en la misma casa, pero no tienen relación. Así mismo con Jesús. Jesús vive en ellos, pero no tiene relación con Jesús, porque no obedecen su palabra. Jesús ya declaró, el que me ama, obedece mi palabra. Y el que no me ama, no obedece mi palabra. O sea que no hay una relación íntima. Amén. Obediencia a la palabra de Jesús es tener relación íntima. Es comunión. Amén. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a terminar con Primera de Juan. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, empecemos en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Está claro? Amen. Cuando obedecemos la palabra del Señor sin ningún pero, ahí estamos demostrando que lo conocemos, ¿cierto? Amén. Aleluya. Amén. Guardar su mandamiento y obedecer su palabra. ¿Ok? Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan está repitiendo lo mismo que dijo Jesús, ¿cierto? El que me ama obedece mi palabra. Amén. Básicamente igual lo que dijo Jesús. Y lo está repitiendo Juan. Amén. El que anda por ahí diciendo, yo amo a Jesús, yo conozco a Jesús, pero no está guardando su mandamiento, es mentiroso. Amén. No lo conoce, no tiene relación, no tiene intimidad con Jesús. Así es. Esa es la verdad. Pero es que me pone la carne de gallina cuando pienso en él, no le interesa. Está obedeciendo su palabra. Come on. Amén. Porque creemos que todo es emoción, ¿cierto? La obediencia no quiere decir que tú vas a tener siempre la correcta emoción o que siempre te va a gustar algo. Es obediencia. Amén. Y a veces la obediencia necesita o requiere sacrificio, la obediencia. ¿Sí? Amén. Requiere sacrificio. Amén. Requiere disciplina. Usted no va a sentir la buena emoción en ese momento. Amén. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
Entonces, si pusieran un termómetro o un medidor de cuánto uno conoce a Dios, conoce a Jesús, ¿dónde llegaría la medida de uno? Esta historia alguien está acordando la historia de otro predicador, ¿cierto? Que son un buen amigo y mucho tiempo las personas esas no están aquí en la tierra. Entonces el predicador dijo, como él lleva tiempo en el ministerio, ya está un señor mayor. Y entonces el Señor dijo, ¿cuántos crees que tu medida del 1 al 10, digamos, cómo estás tú en tu relación conmigo? Y el Dios que quiso ser prudente, ¿cierto? Y dijo, por ahí en 8. Y el Señor le mostró el medidor y era nomás, estaba en 3. ¿Qué quiere decir? Que no solo en conocer la palabra en nuestra mente, tener conocimiento de la palabra, o llevar tiempo como cristiano, o llevar tiempo sirviendo, un tiempo largo sirviendo al Señor, no significa o no es igual a intimidad y a conocimiento de Él. Amén. Pero le dice, yo llevo 30 años en el Evangelio, pero lo conoce a Él. Porque el conocerlo a Él es guardar su mandamiento, o sea, obedecer su palabra. Amén. Obediencia. Amén. Versículo 4. Y el que dice, yo le conozco y no guarda, ¿sí? Pues escucha. Esta es la palabra de Dios. Amén. Amén. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Amén. Yo conozco a eso, pero no guardo mandamientos. Mentiroso. ¿Me? Te lo pone a meditar, ¿cierto? ¿Cuánto lo conocemos? Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, esta persona es madura, ¿cierto? En el conocimiento del Señor. Amén. Se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Obediencia a la palabra de Jesús es señal de madurez espiritual. Amén. Déjeme repetirle. Obediencia a la palabra, obediencia a las palabras, a las palabras de Jesús es señal de madurez espiritual. Amén. Amén. Obediencia. No teniendo más conocimiento, es obediencia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga.